Eh, Antes de todo, en esta tarde, Before anything this afternoon, quiero agradecer a cada uno de ustedes I want to thank each one of you por sus oraciones durante todo este tiempo. for praying for us during all this time. Quiero decirles que ha sido un tiempo difícil para mí. This has been a difficult time for me. No venir a congregarme, yo creo que es una de las cosas más difíciles para mí. To not come to church and meet with the brothers is one of the most difficult things for me. Aunque se mira los mensajes por la televisión, Even though you can see the messages for the television, pero no es lo mismo como estar juntos como hermanos. it's not the same as being together with the brothers. Así que gracias por sus oraciones, Thank you for your prayers. gracias por las oraciones que están teniendo por mi familia. Thank you for praying for my family. Quiero decirles en nombre de ellos, I want to tell you on behalf of them, muchas gracias. thank you very much. Por algunos meses hemos estado retirados For a few months we've been resting. Del estudio del libro de Marcos. We've been taking a break from the study of Mark. En realidad solo iban a ser 2 domingos, It was only going to be 2 weeks, pero yo creo que nos tomamos más tiempo libre. but I think we took a little bit more free time. Y terminamos estudiando lo que es el ministerio terrenal de Cristo. And we finished studying what was the earthly ministry of Christ. Nos fuimos por algunas semanas We went for a few weeks, y volvemos otra vez a los últimos días del ministerio terrenal de and then Jesucristo. we looked at the last days of the ministry of Christ. El día domingo Jesús había entrado en un pollino On a la ciudad Sunday, Jesus had been turned over. y las multitudes cortaban ramas y tiraban sus mantos enfrente de él. Sorry, Jesus came in on Sunday and people were cutting branches and worshiping him. Y todos daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. And they all said, Hosanna, blessed is he who comes in the name of David. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Blessed is the kingdom that comes from our father David that is coming. Hosanna in the highest. Como nosotros sabemos, Jerusalén estaban en sus fiestas de la Pascua. We know that Jerusalem, the city, was in their Passover feasts. Y lo primero que tiene que venir a nuestras mentes And the first thing that should come to our minds es que Jerusalén estaba a reventar de gente. is that Jerusalem was full of people. Las calles estaban llenas. The streets were full. Y de repente Jesucristo aparece en un pollino de asna. And then Jesus comes riding in on a donkey. La fama de Cristo era tremenda ya en la The ciudad. fame of Christ was tremendous in the city. Muchos habían puesto los ojos en Cristo. A lot of people had put their eyes or placed their eyes on Christ. Y el libro de Juan nos dice And in the book of John it says que muchos habían creído en él that many had believed in him porque habían visto que él había resucitado a Lázaro de los muertos. because they saw that he rose Lazarus from the dead. Así que cuando Jesús entra a la ciudad, So when Jesus enters the city, se reúnen en una calle determinada they came together on one street y empiezan a cantar el famoso Jalel, and they began to sing the famous song, un salmo que habían cantado durante muchos años. a psalm that they had sang for many years. Este día el pueblo estaba cantándole al verdadero Mesías. This day they were singing to the true Messiah. Cualquiera que estuviera en la ciudad de Jerusalén en ese día, Whoever was in that city on that day, lo primero que se podía the imaginar first thing they could imagine es que Jesucristo iba directamente a ser coronado. is that Jesus was going to first be crowned king. La algarabía era tremenda en la ciudad. The people were tremendous in the city. La gente cantaba victorioso, este es nuestro Mesías. They sang, victorious, this is our Messiah. Nosotros podemos pensar Jesucristo estaba en el mejor momento. We could think that Jesus was in his best moment. Si Jesucristo hubiera ido a ser coronado en ese día, If Jesus would have been crowned that day,
Este era el día que él necesitaba para subir al trono. This was the day he needed to ascend the throne. Pero cuando nosotros leemos unos capítulos más adelante, But when we read some chapters before this, nosotros podemos ver que esta misma gente que estaba coreando a Jesucristo, we can see that this same people who were singing to Jesus, 5 días después, 5 days later, estaban gritando crucifícale. are yelling, "Crucify him! Fuera con este y danos a Barrabás. Give us Barabbas!" Esta misma gente que estaba coreando a Cristo These same people who were following Jesus, se habían dado cuenta they had understood now que este no era la clase de rey que ellos querían. that's not the kind of king he was coming to be. Ellos querían un tipo de rey They wanted a type of king que satisfaciera todas las necesidades que ellos that tenían. would satisfy every desire that they had. Pero como es común en la mente de los seres humanos, But it's common in the mind of man, como es común en la mente de la actualidad de los hombres que vivimos, like it is common in the mind of man that we see now. cuando nosotros ponemos la confianza en alguien, When we put our confidence in someone, o cuando nosotros ponemos la confianza en algo, or when we put our confidence in something, y eso no resulta ser lo que nosotros esperábamos, and that doesn't, the result isn't what we want. lo primero que hacemos es apartarlo de nosotros. The first thing that we do is get it out of our lives. Aquí estaba el pueblo de Israel. It's like that with the nation of Israel. Durante años ellos habían estado esperando a un Mesías, Through years they had been waiting for a Messiah, a un hombre que había sido prometido desde el principio de la creación del mundo, a man that was promised before the foundations of the world, un hombre que había sido predicado durante siglos y siglos, a man that was preached about by years upon years. profeta tras profeta había venido al mundo Prophet after prophet had come to the world y había predicado de la venida and de had este hombre. preached about the coming of this man. Pero el pueblo tenía una mentalidad diferente. But the people had a different mind. La gente pensaba que cuando este hombre viniera a Israel, They thought when this man comes to Israel, él iba a devolver la gloria que el pueblo había perdido. he's going to return the glory to Israel that they had lost. Ellos pensaban de que este Mesías They thought that this Messiah iba a luchar contra el ejército romano was going to fight against the Roman army, y los iba a liberar del yugo que tenían. and he was going to free them of the yoke that they were under. Pero ellos se dieron cuenta But they understood de que este Mesías that this Messiah no era el mismo Mesías que ellos estaban esperando. was not the same Messiah that they had been waiting on. Porque ellos esperaban un Mesías Because they were waiting a Messiah, conforme a su mente finita. conforming to their own minds. Pero este Mesías But this Messiah era algo más que algo que venía a restablecer un reino terrenal. he was something more than just to come to establish an earthly kingdom. Este rey que estaba esperando Israel This king that Israel was waiting on no era el Cristo que venía en un pollino de asna. wasn't the Christ that came riding on a donkey. Y aunque todo lo que la palabra decía Even though everything that the Word of God says cumplía con lo que este Mesías hacía, was completely what this Messiah was doing, al pueblo de Israel no le importaba. the nation of Israel didn't matter. Este no es el Cristo que nosotros necesitamos. This is not the Christ we need. Este no es el Salvador que nosotros This necesitamos. is not the Savior we need. Este no es el rey que nosotros queremos. This isn't the king we want. Esta no es la persona que nosotros necesitamos. It's not the person that we need. Nosotros necesitamos un rey diferente. We need a different king. Un rey que venga lleno de gloria. A king that comes full of glory. Un hombre que traiga mucha gente detrás de él. A man that brings lots of people with him. Un hombre que doblegue al imperio romano. A man that would bend the knee of Rome. Pero Pablo todavía no había escrito sus cartas. But Paul hadn't written his letters yet. Pablo todavía no había dicho que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, Paul hadn't written that our fight is not with flesh and sino blood, contra huestes y potestades celestiales. but with principles and powers of the air. Pero ellos no lo sabían. They didn't know. El rey que ellos tenían en la mente The king they had in their mind no era el rey que iba caminando por aquella calle. was not the king that was walking through this street. Y eso es lo que miramos en estos próximos capítulos. This is what we look at in the following A un chapters. rey que vino a su pueblo, A king that came to his people,
a morir por ellos en la cruz del Calvario. die for them on the Calvary's cross. No para liberarnos del yugo romano, Not to free them from the yoke of Rome, sino para liberarnos del yugo del pecado. but to free them from the yoke of sin. Algo más poderoso, Something more powerful. algo que estaba sobre toda mentalidad, fuera de la mentalidad del hombre. Something that was completely outside of man's thinking. Pero el hombre no comprendía esa parte. But the man didn't understand. These men didn't understand this. Cristo había venido al mundo. Christ had come to the world. Él había ocupado el cuerpo de un hombre común y corriente. He had taken on the flesh of man. Había nacido en un pesebre. He was born in a manger. Se había crecido en la pobreza. He was brought up in poverty. Se había bautizado en un río con todo un He was- montón de pobres. Baptized in a river with a bunch of poor Él people. no era igual a los demás religiosos. He wasn't the same as other religious. Él era algo apartado. He was something different. Pero el Espíritu de Dios moró sobre él. But the Holy Spirit was Y él in tenía him. que cumplir la misión para la que fue traído en este And mundo. he had to finish the mission to bring them. Así que llegamos a nuestro punto. So we come to this point. Jesucristo frente a Pilato. Jesus Christ before Pilate. Primero fue juzgado por los mismos líderes religiosos. He was judged first by the religious leaders, Fue juzgado por blasfemia. and then he was judged for blasphemy, Luego fue llevado ante Pilato. and then he was taken to Pilate, Y Pilato por 3 veces. and 3 times Pilato había dicho, este hombre es inocente. Pilate said, "This man's innocent. No puedo atentar contra él porque es inocente. I cannot do this to him. He's innocent." Y nosotros podemos por un momento pensar We could think for a moment. que el Pilato que nos presenta la Biblia Okay, Pilate that the Bible presents to us no es el mismo Pilato que nos presenta la historia. is not the same Pilate that the story presents to us. Cuando nosotros leemos una de las famosas cartas de la antigüedad When we read some of the famous letters of antiquity entre Agripa y Calígula, between Agrippa and Caiaphas, ellos hablan entre sí. they talk about this. Y ellos hablan del carácter de Pilato. They talk about Pilate's character. Dicen, este hombre es inflexible. They say this man's not flexible. Este hombre es falto de misericordia. He lacks mercy. Este hombre es obstinado. He's obstinate. Cuando él desea hacer algo, When he wants to do something, a él no le importa con cuánta gente tiene que terminar. it doesn't matter how many people he has to go on top of. Él logra el objetivo que tiene. He does whatever he wants to do. Y aun cuando nosotros leemos la historia de Pilato, And we read the story of Pilate, nosotros miramos que Pilato fue mandado a Jerusalén we read that Pilate was sent to Jerusalem porque Pilato había ido a un lugar because Pilate had gone to some place y había destruido una tumba and had destroyed a tomb de un hombre que era considerado santo para el pueblo de Roma. of a man that was considered very important by Rome. Y nosotros miramos lo que está pasando acá. And we look what's going on here. Y la Biblia nos presenta a un Pilato diferente, And Pilate, the Bible presents to us a different type of a Pilate. un hombre temeroso, A man scared, a un hombre que tiene miedo de lo que está pasando, a man that is scared of what's going on, a un hombre que cree que en realidad este Cristo que tiene enfrente a man that thinks that this man before him es un Dios. is God. Ahora, el problema acá no era que Cristo fuera un Dios. The problem isn't that Jesus was a God. Roma tenía muchísimos dioses Rome had lots of gods, y no importaba que tuviera uno más. and it didn't matter if they had another. Y yo me imagino porque por algún momento I could imagine for a moment tuvo que llegar a los oídos de Pilato that it had to come to the ears of Pilate las cosas que este hombre estaba haciendo. the things that this man was doing. Pero a Pilato no le importaba eso. But Pilate didn't matter about those things. Y cuando tú contrastas la vida de la historia de Pilato con la vida de la Biblia, When you make a contrast, the story of a history of Pilate and what the Bible says about Pilate, nosotros miramos a dos Pilatos totalmente we diferentes. see 2 Pilates different. Dos Pilatos totalmente contrarios uno contra el otro. 2 Pilates, one contrary to another.
Y nosotros podemos llegar a pensar, este Pilato de la Biblia no es el mismo Pilato de la And we historia. could think this same Pilate of the Bible is not the same Pilate of history. Pero en Pilato estaba pasando algo. But in Pilate, something was going on. Y era que el plan soberano de Dios It was the sovereign plan of God estaba puchándolo por el camino donde tenía que was caminar. pushing him to where he needed to go. Pilato quería soltar a Cristo. Pilate wanted to let Jesus go. Pilato quería liberar a Cristo. Pilate wanted to free Jesus. Él luchaba contra las multitudes por sacarlo de aquel lugar. He spoke against the crowd to let him go. Pero Pilato también estaba luchando But Pilate was also fighting contra el plan soberano de Dios. against the sovereign plan of God. Y llegó un momento en que Pilato se encontró entre dos lugares. And there was a moment when Pilate found himself between two places. Y él dijo, es difícil contra lo que estoy luchando. And he said, it's difficult for what I'm fighting with. Por más que yo lucho, As much as I fight for it, el camino que este hombre va siguiendo es el mismo. the way that this man is going is the same. Ahora nosotros busquemos en el texto que nosotros tenemos. We see in our text that we have this evening. Y nosotros miramos dos palabras en este We texto see two words in this text que nos pone a pensar a nosotros. that makes us think. Pilato de la historia Pilate of the story y Pilato de la Biblia. and Pilate of the Bible. Y miramos el Pilato de la Biblia. We see Pilate of the Bible, Un Pilato temeroso, a scared Pilate, un Pilato buscando a satisfacer las necesidades de las a personas. Pilate that was looking to satisfy the desires of the people, Un Pilato que en realidad no existe en la historia. a Pilate that didn't exist in history. Y eso es lo que nos dice el primer punto de este texto. And this is what the first point tells us here of our Dice text. que Pilato tratando o queriendo satisfacer al pueblo soltó a Barrabás. He says, so Pilate, wishing to satisfy the crowd, released for them Barabbas. Nosotros miramos a un Pilato temeroso acá. We see Pilate as being in fear. Y yo quiero que ustedes miren estas dos palabras. And I want you to see these two words. Una persona temerosa, A scared man, lo primero que hace es tratarle de dar, de aceptar lo que otro piensa. the first thing they do is accept what others think of. Porque él piensa que todo está contra él. Because he thought everything was against him. Nosotros miramos lo que está sucediendo acá. We look what's going on here. Este hombre estaba metido en un dilema, en un problema. Pilate had gotten himself into a dilemma. ¿Qué hago acá? What do I do here? O suelto a Cristo, I let Christ go free? este hombre inocente que en realidad no tiene nada que This ver. innocent man has done nothing wrong? Este hombre que están llevando a la cruz por envidia. This man that they're taking to the cross because they're jealous of him? O busco a satisfacer la gente. Or I try to satisfy the people? Nosotros miramos este dilema acá. We see that dilemma here. Hay una lucha en el corazón de este hombre. There's a war going on in his heart. Este hombre primeramente quiere satisfacer a Cristo soltándolo, This man wants to satisfy Christ, letting him go, pero también quiere satisfacer al mundo mandándolo a la cruz. but he wants to satisfy the world, taking Christ to the cross. Nosotros miramos, no hay nada nuevo bajo el sol. There is nothing new under the sun. Es la misma forma como el ser humano vive en la actualidad. It's the same way that man lives today. El hombre quiere A man, honrar a Cristo, man wants to honor Christ, pero también quiere honrar al mundo. but he wants to honor the world. No hay nada nuevo bajo la tierra, There's bajo el sol. nothing new under the sun. El hombre vive tratando de complacer a Dios, The man lives trying to please man, pero, please God, pero sin soltarse del mundo. without letting go of the world. Y mire lo que está pasando. Look what's going on. Pilato está metido en este dilema. Pilate is subject to this dilemma. Este hombre es inocente en realidad. This man is innocent. Yo no lo puedo mandar a la cruz del Calvario. I cannot send him to Calvary's cross. Es más, si yo mando a este hombre a la cruz del Even Calvario, more, if I send him to Calvary's cross, puedo traer condenación sobre mí. it could bring condemnation upon my own self. Porque este hombre lo que ha hecho en esta ciudad Because this man, what he's done in this city, es digno de un Dios. is worthy of being God. Pero la gente necesita que yo les dé algo. But the people need something.
Y eso es lo que está pasando en la actualidad. That's what's happening today. Eso es lo que está pasando en muchos círculos cristianos de ahora en día. It's what's happening in so many circles that we call Christian circles Los today. cristianos modernos piensan de esta forma. The modern Christians think in this way. Los medios cristianos piensan de esta The forma. half Christians think this way. Personas que dicen estar adentro de una The iglesia, people who say, I'm inside the church, tratando de vivir una vida cristiana. trying to live a Christian life, Y oigan la palabra, tratando de vivir una vida and cristiana. hear the word, trying to live a Christian Ellos no life. viven una vida cristiana. They don't live a Christian life. Ellos tratan de vivir una vida They cristiana, try to live a Christian life, tratando de cumplir la palabra de Dios, trying to fulfill the word of God, pero todavía unidos al mundo. but still yoked to the world. Hombres que predican el evangelio, Men who preach the gospel, diluido en agua, diluted by water, y predicándolos adentro de las iglesias, and preaching inside the church con un dilema en su mente. with a dilemma in their mind. Si yo predico la palabra como tiene que ser, If I preach the word like it should be, muchos de los que están viniendo a la iglesia so many that come to church no van a regresar. are not going to come back. Así que lo que hacen, So what they do, que cada vez que se paran en un púlpito, every time they stand up to the pulpit, predican un evangelio they preach a gospel que no está conforme a la palabra de that's not Dios. conformed to the word of God. Y empiezan a quitar palabras del And they evangelio start taking words away from the gospel, y empiezan a meter la filosofía del hombre and they start supplementing it with the philosophy of man para que las personas se sientan cómodas So- adentro de la so iglesia. that people feel comfortable inside the church. Así que ellos están en este dilema. So they're in a dilemma. Ellos quieren servir a Cristo, They want to serve Christ, pero también quieren satisfacer a los hombres. but they want to satisfy man. Fija el problema que hay ahora en día. Do you see the problem we have here today? Pablo tenía el mismo problema en la iglesia de Gálatas. Paul had the same problem in Galatians. Pablo sabía de que en Gálatas había un problema como este. Paul knew that in Galatia there was the same problem. Había gente que estaba predicando la palabra There were people who were preaching the word, y en vez de predicar la palabra, and instead of preaching the word, predicaban algo they diferente. would preach something different. Y Pablo inmediatamente escribe a los Gálatas. Sorry, again. Pablo escribe a los Gálatas. And Paul wrote to Galatians, Haciéndoles ver lo que estaba pasando en la ciudad. show them what's going on in the city. La iglesia en Gálatas había crecido, The church in Galatia had grown, pero habían cosas que no estaban escritas en la palabra que se estaban predicando. but there were things that were not written in the word of God that they were preaching. Así que Pablo les instruye inmediatamente. So Paul instructs them immediately. Y lo primero que Pablo le dice, yo estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de los que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. And Paul says in Galatians 1:6, I'm astonished that you are so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and are turning to a different gospel. Pablo sabía lo que estaba pasando ahí. Paul knew what was going on there. Dice, aquí no están predicando la palabra. He said, here they're not preaching the gospel. Tal vez la iglesia va creciendo Maybe the church is growing, y van a estar llenos de un momento a otro. and it's going to be full one moment to the next. Pero el problema que lo que están predicando ahí But the problem is that what they're preaching there, no es el evangelio que nosotros les hemos predicado. it's not the gospel that we've preached. Así que Pablo sigue diciéndoles, Paul continues to say, no es que haya otro evangelio, dice Pablo, not that there is another one, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. Y yo quiero que sigan viendo a Pablo en este problema. I want you to see Paul in this problem. Dice, este evangelio yo no lo he predicado. This gospel I haven't preached. No es el mismo que yo les traje. It's not the same gospel that I brought to you. It Dice, si aún un ángel del cielo says, even if we or an angel from heaven viene y trae un evangelio diferente. comes and preaches a gospel contrary, Dice Pablo, que sea anatema. that they would be accursed. Who?
Qué palabra más dura. Ouch. That's a hard word. Pablo no está hablando si alguien más viene del mundo. Paul's not speaking if someone comes from the world. Pablo está diciendo si un ángel del cielo desciende Paul says if an angel from heaven comes down y habla un evangelio and diferente, preaches a different gospel, sea condenado, dice Pablo. he would be condemned, says Paul. Yo quiero que miren el centro del punto. I want you to see the center of the point. No podemos vivir una vida cristiana We cannot live a Christian life tratando de predicar a Cristo trying to preach Christ y tener nuestro corazón unido al mundo. and have our heart bound to the world. Nosotros tenemos o que ser cristianos We must be of Christ o somos mundanos. or we're of the world. Este es el dilema que está pasando con Pilato. That's the dilemma that they're having here with Pilate. Pilato estaba metido en una situación grande acá. Pilate was in a deep situation. Y era el mismo problema que había en Galacia. The same problem in Galatia. Así que Pablo les quiere explicar a los hermanos de Gálatas. So Paul wants to explain here to the church at Galatia. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice Pablo. As we have said before, so now I say again, says Paul. Si alguien os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. If anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. ¿Qué clase de evangelio estamos oyendo nosotros ahora en día? What type of gospel are we hearing today? Y yo me admiro cuando oigo algunas emisoras cristianas, entre comillas. I'm amazed when I see some people that call themselves Christian today. Tú puedes oír tantas locuras saliendo de las bocinas You can hear so many stupid things coming out of the speakers que tú quieres inmediatamente cambiar de lugar. that you want to change the place that you're in. Esto es lo que está sucediendo. So what's happening here? La gente está predicando cosas que no son el evangelio de Cristo. People are preaching things that are not about the gospel of Jesus. Ahora llegamos al punto. Now we come to our point. Mira lo que dice Gálatas 1:10. Look at what Galatians 1:10 says. Y Pablo hablando de su ministerio Paul speaking of his ministry y hablando de lo que él había predicado, and speaking of what he had preached. Pablo hace una pregunta. Paul asked the question. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. From now seeking the approval of man or of God. ¿Y qué es más importante? What's more important? ¿Qué es mejor elegir? What's better to choose? ¿Qué es mejor buscar el favor de los hombres o el favor de What's Dios? better to look for the favor of man or of God? Cuando nosotros venimos a Cristo When we come to Christ, y nosotros declaramos a Cristo como el Salvador de nuestras and vidas, we declare Christ as our Savior. nosotros decimos no más el mundo. We say no more to the world. Nosotros tenemos que morir totalmente al mundo. We must die, all of us, to the world. Nosotros no podemos vivir medios We cristianos, can't live as half Christians, ni tampoco podemos vivir medios mundanos. and we cannot live as half worldly. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. That's what Paul is saying to us here. ¿Qué pues? ¿Busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Am I seeking the approval of man or of God? Y me gusta cómo lo dice la nueva versión internacional. And I like how the other version says it. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? What do I look for in this? To gain the approval of man or of God? Es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos. It's a question we must ask ourselves. No solamente como Iglesia Trinity, Not only just as Trinity Church, sino como miembros del cuerpo de Cristo. but as members of the body of Christ. ¿Qué buscamos nosotros? What are you looking for? ¿Buscamos a quedar bien con los hombres Do you look to be okay with men o buscamos a quedar bien con Dios? or to be good with God? Hermanos, Pilato tenía la autoridad para soltar a Cristo. Brothers, Pilate had the authority to release Jesus. Él podía dejarlo libre desde el principio. He could let him go from the first. Pero el problema del hombre But the problem of man es que el hombre siempre busca el favor de los hombres. But man always looks for the favor of men. El hombre siempre busca ser aprobado por los demás. Men always wants to be approved by men. Y este ha sido el problema por el cual grandes ministerios han caído. And that's the reason that
huge ministries have fallen. Ministerios que han estado firmes predicando el evangelio por años. Ministries that have been faithful to preach the word of God for years. Llega un momento que ellos quieren buscar el favor de los hombres. They come to a point where they want to seek the favor of men. Y empiezan a poner cosas nuevas en su ministerio. And they put new things in their ministry Para tratar de mantener la gente junta. to try to maintain all the people together. Pilato no quería perder el poder que tenía. Pilate didn't want to lose his authority that he had. Él no quería perder todo lo que había ganado hasta hoy. He didn't want to lose what he had gained up to this point. Él sabía que Cristo él tenía que ser libre. He knew that Christ should be free. Este hombre era inocente. The man was innocent. Este hombre en realidad era un Dios viviente. This man is God in the flesh. La explicación que Jesucristo le había dado a Pilato The explanation that Jesus gave to Pilate había dejado a Pilato entre dos mundos. had left Pilate between two worlds. ¿Y qué tal si en realidad este hombre es un Dios? And what if this man is God? Pero dice William Henderson, William Hendrickson dice, así que Pilato, deseoso de complacer a la multitud, soltó a Barrabás. as one Pilate, wishing to please the multitude, let Barabbas go. El corazón pecador de este hombre The sinful heart of man no lo dejaba tomar las decisiones did not let him make the decisions que tenía que tomar. that he should take. Así que nosotros nos quedamos en este dilema. We are in this dilemma, O Dios, o los God hombres. or man, O Dios, God o el mundo. or the world. Esa es la forma como nosotros tenemos que vivir la vida cristiana. That's the way that we live the Christian life. Live in this world. Sigue diciendo Pablo a Gálatas. Paul continues to say to the church at Galatia, ¿O qué dice? O trato de agradar a los hombres. stay here and try to win the approval of men. No podemos vivir una vida cristiana tratando de complacer a los demás. We cannot live a Christian life trying to please everyone. Si Jesucristo mismo, este hombre santo que vino al mundo, If Jesus Christ, the Holy One who came to the world, Dios encarnado, God in the flesh, vivió una vida conforme a la palabra de Dios. lived a life conformed to God's word, Un hombre que nunca había cometido a pecado. man that never sinned, Fue llevado a la cruz del Calvario. as he was taken to the cross of Calvary. Jesucristo lo dice de otra forma. Jesus says another way. Si esto hicieron con el árbol, If they did this with the tree, ¿qué no harán con las ramas? what are they going to do with the branches? Hermanos, ustedes no esperen vivir una vida de aceptación ante el mundo. Don't think that you're going to live a life being accepted by the world. Porque lo que nosotros vivimos es diferente a lo que ellos quieren Because ver. what we live is different from what the world wants to see. La vida que cada uno de nosotros vivimos The life that each one of us lives tiene que ser conforme a lo que la palabra nos dicta. must be conformed to what the Word of God says. Pilato estaba tratando de agradar a los hombres. Pilate was trying to please men. Por eso él sabía que no podía soltar a Cristo. That's why he knew he could not let Christ go. Todo su gobierno estaba en manos de estos judíos. All of his government was in these men's hands. Y ustedes me pueden decir, en verdad, hermano, hay cosas que no podemos decir desde los púlpitos. You can say, brother, there's things that we can't say from the pulpit. Porque ofenden a la gente. Because you will offend people. Mi pregunta en esta tarde es, ¿de verdad? My question this afternoon is that true? Nosotros creemos que el Evangelio fue enviado para que los pecadores se complacieran en lo que está escrito. Do you believe that the gospel was sent so that sinners could be pleased with what's written?
No podemos esperar de que los pecadores se complazcan en la palabra de Dios. We cannot believe that sinners love the Word of God. La palabra de Dios no fue escrita para los mundanos. The Word of God was not written for worldly men. El evangelio fue mandado The gospel was sent a buscar las ovejas del Señor. to look for the sheep of Christ. A las cabritas no les gusta la comida de los becerros. The sheep or the goats don't like the church's food. Por más que nosotros tratemos de darles, no van a querer. We can try to give it to them and give it to them and give it to them, and they don't want it. Miremos por un momento la vida de Jeremías. Let's think for a moment about the life of Jeremiah, Este profeta de Dios, this prophet of God, este hombre que cada vez que bajaba al pueblo, that every time this man went to preach to the nation, él decía, así dice el Señor. he said, this is what the Lord says. Él no decía, así digo yo. He didn't say, this is what I say. No, él decía, así dice el Señor. He said, this is what the Lord says. Y ustedes pueden ver al pueblo de Israel. And you could see the nation of Israel. Jeremías predicó por muchos años el evangelio. Jeremiah preached many years the gospel. Y el pueblo de Israel cada día iba más embocado al mal. And the nation of Israel was involved more and more in evil. Me gusta como lo dice Charles Spurgeon. I love how Charles Spurgeon says it. Dice que Jeremías era odiado por decir la verdad. La palabra que era muy dulce para él era amarga para sus oyentes. Sin embargo, Jeremías era aceptado por su Señor. Says Charles Spurgeon said, Jeremiah was hated because of saying the truth. The word was very sweet for him, but it was bitter to his hearers. However, Jeremiah was accepted by his Lord. Este hombre llevaba la palabra de Dios. This man took the word of God. Él predicaba lo que Dios le He decía. preached what God said. Pero aquello que era amargura para unos, But what was bitter to some, para él era una delicia hablarlo. it was a sweet, savoring taste for him. Y yo me imagino I imagine muchas de las personas que oyeron a Jeremías, many who heard Jeremiah, muchas personas que oyeron las profecías de este hombre. many who heard the prophecies of Llegó un Jeremiah. momento en que ellos tuvieron que aceptar. There came a moment when they had to accept. En realidad este hombre era un profeta de Dios. In reality, this man was a prophet of God. Y nosotros podemos decir en esta tarde, We can say in this afternoon, sí, hermano, ya comprendimos. yeah, we understand. Pero ¿cuál es el problema de agradar a los hombres? But what is the problem with pleasing man? Y Pablo contesta también esa pregunta. And Paul answers that question. Dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de If I'm Cristo. still trying to please men, I'm not a servant of Christ. No podemos decir que somos siervos de Cristo We cannot say that I'm a servant of Christ si nuestro corazón está atado al mundo. if our heart is subject to the world. No podemos decir que servimos a Dios We cannot say that we are alive to Christ cuando nuestra vida refleja el pecado. when our life reflects sin. No podemos decir con nuestra boca que amamos a Cristo We cannot say with our mouth that we love Christ. y con nuestros actos representamos al mundo. And with our actions, we represent the world. Pilato sabía de que Jesús era inocente, Pilate knew that Jesus was innocent, pero sus actos decían lo contrario. but his what he did was different than what he said. ¿Por qué quieren que lo mande a la cruz? Why do they want him to go to the cross? Este hombre es inocente. This man is innocent. Yo no he hallado nada en contra de I él. haven't found anything against him. Pero cuando nosotros leemos el versículo que nosotros tenemos But acá, when we read our verse that we have before us tonight, nosotros miramos a Pilato mandando a Cristo a la cruz del we Calvario. see Pilate sending Christ to Calvary's cross. Sí, él era inocente. He's still innocent. Él era la verdad. He was the truth. Él era la luz. He is the light. Este hombre no viene a imponer un gobierno sobre el mío. This man didn't come to put up his own government. El gobierno que este hombre trae no es terrenal. The government that he brought was not earthly. Él lo sabía. He knew it. Jesucristo se lo había dicho. Jesus Christ Jesucristo told se him. lo había predicado en aquel día. Jesus preached to him that day. Pero Pilato no comprendió. But Pilate didn't understand.
Es una pintura horrible la que se mira acá. It's a painting that an evil painting that we see here. Usted mira a Pilato enfrente de Cristo, You see Pilate in front of Christ, siendo evangelizado por Cristo mismo. being evangelized by Jesus Christ. El evangelio no se lo predicó alguien más. The gospel wasn't preached by someone else. No, el evangelio se lo predicó Cristo mismo. The gospel was preached by Christ. El evangelio fue predicado por el evangelio mismo. And the gospel was preached by the same gospel. El verbo predicando el verbo. The word preached the word. La palabra predicando la palabra. The word preached the word. Y los oídos de Pilato estaban cerrados. And the Pilate's ears were closed. Y nosotros miramos a Pilato. And we see Pilate. En vez de aceptar lo que Jesucristo le había dicho. In place of receiving what Jesus had preached, Nuestro versículo dice que Pilato soltó a Barrabás. it says that in our text that that Pilate released for them Barabbas. Y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera And crucificado. delivered Jesus to be crucified. Es algo que nosotros no podemos creer. It's something that we can't believe. ¿Qué podía estar pensando este hombre? What could this man be thinking? ¿Qué tan cerca este hombre estuvo de la puerta? How close was he to the door? ¿Qué tan cerca estuvo este hombre de la luz? How close was he to the light? ¿Qué tan cerca este hombre estuvo de beber del manantial de la vida? How close was he to the fountain of life? ¿Qué tan cerca estuvo este hombre del buen pastor? How close was he to the great shepherd? Él comió de la mano de Cristo. He ate from Christ's hand. Nadie más le dio de comer. No one else gave him to eat. Jesucristo con su propia mano le extendía la palabra. Jesus' his own hand is extended to him by the word of God. Pero sus ojos y sus oídos estaban cerrados al But his evangelio. eyes and his ears were closed to the gospel. Qué tremendo puede ser esto en la vida de los seres How humanos. tremendous can this be to human? Y nosotros podemos ver en la historia bíblica And we could see in history, in the biblical history, hombres que han estado tan cerca pero tan lejos de la palabra. men that have been so close yet so far away from the gospel. Hombres que han oído el evangelio, Men who have heard the gospel, pero sus oídos han estado cerrados. but their ears were closed. Nosotros miramos a Pilato acá. Now we see Pilate here. Nosotros miramos a Judas We see Judas here, siendo predicado por Jesucristo, being preached to by Christ, siendo instruido por Cristo, being instructed by por Christ. 3 años y medio siendo evangelizado por 3.5 Cristo. years being evangelized. Pero Judas But Judas tomó su propio camino. took his own way. Pilato está tomando su propio camino. Pilate's taking his own way. Y si nosotros seguimos leyendo la historia bíblica, If we continue reading the biblical story, nosotros miramos a Agripa con Pablo tomando su propio we camino. can see Agrippa with Paul taking his own way. ¿Cómo puede ser de que una persona siendo predicada, How could it be that a man being preached to, cómo puede ser que una persona siendo evangelizada por Cristo mismo, how could it be that a man that was evangelized by Christ himself, o cómo puede ser que un hombre siendo evangelizado por Pablo, or how could it be a man being evangelized by Paul, siendo insistido por Pablo para que venga a los pies de Cristo, that Paul insisted that he come to Christ, no aceptar a Cristo? would not accept Christ? ¿Cómo puede pasar de que un hombre puede estar tan cerca y tan lejos de la How can salvación? a man be so close and so far away? Ven, nosotros no tenemos la fuerza para venir a Cristo. See, we do not have the strength in of ourselves to come to Christ. Todo está en las manos de nuestro Señor. Everything is in our Savior's hands. Y nosotros miramos este texto acá. And we see this text here. Y nosotros habremos pasado muchas veces viéndolo. And we've looked at it several times. Y lo leímos más rápido que como leemos el newspaper. And we read this text even faster than we read the newspaper. Pero nosotros no podemos ver la misericordia de Dios plasmada en ese texto. But we cannot see the mercy of God Dios, stuck to this text. Dios predicándole a Pilato. God preaching to Pilate. Y Pilato tomando su propio camino. And Pilate taking his own way. Yo a veces me pregunto cuando oigo doctrinas como el libre albedrío. Sometimes I ask myself when I hear about doctrines like the free will of man.
¿En qué parte de la Biblia lo descubrieron? What part of the Bible do they find that? Si la misma palabra nos dice de que esto viene de Dios. If the same word of God says this comes from God, Nosotros miramos a este hombre acá, we see this man here perdiéndose enfrente de la luz. losing himself in front of the light, Prendiéndose enfrente de la única respuesta que puede haber para nuestras vidas. rejecting the only answer that we have for our lives. Pero sigue diciendo algo más el texto. But it says something else here in our text. Dice, después de dice, y entregó a Jesús después de azotarle para que fuere crucificado. Released for them Barabbas, and having scourged Jesus, he delivered him to be crucified. Y nosotros miramos esa parte del texto bien rápido. We see this part really quick in this Pero text. lo que Marcos está haciendo es diciéndonos lo que pasó en ese momento. But what Mark is telling us what happened in this moment. Pero cuando nosotros vamos al libro de Juan, When we go to John, nosotros miramos de que Pilato tomó esta oportunidad. we see that Pilate took this opportunity. Él había buscado todos los caminos He had looked for all the ways para tratar de sacar a Jesús del pretorio. to try to release Jesus. Así que él buscó una última solución. He looked for a last solution. Y Juan nos dice que él buscó a quebrantar el corazón de los judíos, And John tells us he looked to break the heart of the Jews, mandando a Cristo a ser azotado. to send Jesus to be crucified. Cuando nosotros vamos a Juan 19:1, We look at John 19:1. dice que después de que Pilato había argumentado durante mucho tiempo con ellos, Then Pilate took Jesus and flogged him. después de que la gente le gritaba crucifícalo y danos a Barrabás, After all the people went and yelled, "Crucify him," dice que Pilato halló una última opción. it says Pilate had a last option. Dice que así que entonces, dice 19:1, It says 19:1 says, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. and Pilate took Jesus and flogged him. Él trató de buscar la misericordia de este pueblo con este hombre. Él tried to find the mercy of this people. Él dijo, viéndolo destruido y azotado, He thought, looking at him beaten and destroyed, viéndolo castigado en sí, look at him with a punishment. ellos van a tener misericordia y lo van a dejar ir. They're going to have mercy on him and let him go. Pero eso no podía suceder. But that couldn't happen. El corazón del hombre es malo desde su niñez, dice la palabra. The heart of man is full of evil. El corazón del hombre es dado al mal. The heart of man is given to evil. Y nosotros vemos cuando Pilato viene con Jesús otra vez. We see when Pilate comes with Jesus another time. Dice el versículo 4. It says in verse 4. Dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo he traído fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale, Pilato. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. John 19:4-7. Pilate went out and struck him. Pilate went out again and said to them, see, I am bringing him out to you, that you may know that I find no guilt in him. So Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, behold the man. When the chief priests of the officers saw him, they cried out, crucify him, crucify him. Pilate said to them, take him yourselves and crucify him. I find no guilt in him. The Jews answered him, we have a law, and according to that law, he ought to die because he has made himself the Son of God. Cuando el corazón del hombre es liberado por la mano de Dios, When the heart of man is freed by the hand of God, se inclina totalmente al mal. he's inclined completely to evil. Cuando el corazón de Dios es soltado
por la mano de Dios. When the heart of man is completely released from the hand of God. Lo único que el hombre puede hacer The only thing man can do es hundirse más en el pecado. is bury himself more in sin. Por eso es que nosotros día con día debemos de dar gracias a Dios. That's why we should day after day give glory to God. Porque Él sostiene nuestros corazones de no pecar. Because He sustains our heart to not sin. De eso es lo que habla Romanos That's what 1:24. Romans 1:21 says. Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. It says in Romans 1:21, therefore God gave them up to the lust of their own hearts, to impurity, to the dishonoring of their own bodies among themselves. Cuando Dios suelta nuestros corazones, When God lets go of our heart, nosotros no vamos para otro lugar que a meternos más en el pecado. we're not going to another place except to involve ourselves more in sin. Nos hundimos en nuestras concupiscencias. We bury ourselves in our conscience, Porque in our sin. nuestro corazón es malo desde antes de que fuimos creados. Because our heart is evil. Somos condenados, We are condemned. somos pecadores, We're sinners. somos descendientes del pecado. We are descendants of sin. Por la maldición en el jardín del Edén, todos somos culpables. For the curse upon us at the Garden of Eden. Pero Dios viene en nuestras vidas But God comes to our lives. y nos trae a Cristo And He brings Christ. y nos renueva And He renovates us. y He cambia renews us. aquel corazón pecador And He changes our sinner heart. y nos pone un corazón sensible a la palabra de And He Dios. gives us a heart that wants the Word of God. Un corazón que ama a Dios, A heart that loves God, que vive conforme a la palabra de Dios. that lives conformed to the Word of God. Porque no fue el corazón con el que nacimos, Because it wasn't the heart that we were born with, sino con el corazón que fuimos nacidos de nuevo. but we were the heart that we were born again with. Ahora en Cristo somos nuevas criaturas. Now in Christ we're a new creature. Somos real sacerdocio, dice la palabra. We are a priesthood, a holy priesthood, says the Word Ahora of God. somos una nación santa, Now we're a holy nation. una nación apartada para We're Dios. a nation set apart for God. Como cristianos ya no podemos ser el mismo de antes. As Christians, we can't be the same as we were before. Ya no podemos seguir siendo medios cristianos, We can't continue to be half Christians. ni tampoco podemos seguir siendo medios mundanos. And we can't be half worldly. Marcos no detalla específicamente qué es lo que pasó con Cristo en aquel lugar. Mark doesn't tell us the details of what happened to Christ in that place. Marcos no se toma un tiempo para decirnos qué sucedió con aquel latigamiento. Mark doesn't tell us what happened as they were flogging him. Pero lo que Marcos nos dice sí que Cristo fue latigado. But what Mark tells us is that he was scourged. Y cuando nosotros miramos la historia del latigamiento, And when we look at the story, nosotros podemos ver de que aquello fue algo sangriento. that it was something bloody. Aquello fue algo terrible. It was something terrible. El corazón del hombre en su máxima maldad. The heart of man in his maximum wickedness, Destruyendo el cuerpo de otro hombre. destroying the body of another man. Estos látigos eran hechos de una forma This scourging was done in a way que en sus puntas amarraban pedazos de hierro, that the points would grab on, pedazos de lámina. that they would put on the end of these lassos metal and different parts. Ponían huesos puntiagudos que causaran daño. They would put pieces of bone that would cause pain. Y para terminar de adornar aquel látigo, And to finish it off, ponían a un hombre que era especialista en golpear a la they gente. would put a man that was specialized in whipping people with this. Así que cuando ellos tomaban a alguien en aquel lugar, So when they took someone to that place, eran tan duros los latigazos it was so strong, the whipping, que las vértebras eran expuestas a la luz. that the vertebrae would be exposed. Cada vez que ellos outside. tiraban el látigo, Every time they would sling the whip, pedazos de carne venían con él para parts of afuera. his flesh would come out. Eso era un momento duro en la vida de una persona. That was a very difficult moment in the life of someone. Yo quiero que ustedes miren la afrenta que había en este momento contra Dios. I want you to see what was before God in this moment. Era tan fuerte el dolor que estas personas sentían It was so strong the pain that these men would suffer, que muchos de los latigados morían
en el suplicio. So many of the men that were beaten here would die. Pero lo que Marcos sí nos dice, But what Mark tells us, de que llegó un momento después de que Jesucristo fue latigado, there was a moment that came here when Christ was beaten, que su cuerpo colapsó cuando iba al Calvario. that his body collapsed when he was going to Calvary. Eso es lo que dice el versículo That's 21. what verse 21 says. Cuando Jesucristo iba al Calvario, When Christ was on his way to Calvary, dice que Jesucristo colapsó en la calle. it said that he fell or collapsed. Así que tuvieron que buscar a alguien para que le ayudara. They had to look for someone to help him. Por eso es que Isaías llama a Cristo el siervo de dolores. That's why Isaiah names Christ the suffering servant. Cuando nosotros vamos a Isaías 53, 3 en adelante, When we go to Isaiah 53, 3 and to 7, nosotros podemos ver cómo Isaías, 750 años antes de Cristo, we can see how Isaiah, 750 years before Christ, describe este momento de suplicio. describes this moment of Christ. Dice Isaías 53, 3 al 7. Says Isaiah 53, 3 to 7. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente en él nuestras enfermedades y ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó en su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaiah 53, 3. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. As one from whom men hide their faces, he was despised, and we esteemed him not. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Like a lamb that is led to the slaughter, and like a sheep that is before its shearers is silent, so he opened not his mouth. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de un texto como este? What could we learn about a text like this? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? How can we apply it to our lives? ¿Cómo podemos aplicarlo en la vida de Iglesia Trinity? How can we apply it to the life of the Trinity? Primeramente, los creyentes debemos de dar gracias a Dios. First, the Christians said, give glory to God. Que la mano de Dios estuviera detrás de Pilato. The hand of God was behind Pilate. Aunque Pilato fue culpable, Even though Pilate was at fault, aunque los sumos sacerdotes y los que gritaban crucifíquele fueron culpables, even though the high priest and the Sanhedrin were at fault for yelling, crucify him. fue a través de la muerte de Cristo que ahora nosotros somos salvos. It was by the death of Christ that we're saved. Lo que pasó aquel día en aquel lugar, What happened on that day on that cross? aquello que estaba escrito desde antes de la fundación del What mundo, was written before the foundations of the world fue lo que ahora logró que nosotros tuviéramos vida en Cristo. is what brought us life in Christ. Pero también debemos de aprender que no podemos vivir atados al mundo. But we should also learn that we cannot live under the yoke of the world. O servimos a Cristo de todo corazón o servimos al mundo. We either serve Christ with all our heart or serve the world. No podemos vivir entre dos aguas. We cannot live between two waters. No podemos ser, dice la palabra, por cuanto no son fríos ni calientes. The Word of God says you're not cold nor hot.
Nosotros tenemos que ser o fríos o calientes, We should be either cold or hot, pero no podemos ser tibios, but we can't be lukewarm. porque si somos tibios, Él nos vomitará de nuestra boca. Because if we are lukewarm, he will vomit us out of his mouth. Jesucristo lo dijo de otra forma. Jesus said another way. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. Matthew 6:24. No one can serve two masters, for either he will hate the one or love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Pilato trataba una y otra vez de liberar a Cristo, Pilate tried a few times to free Christ, pero él se dio cuenta de que todo lo que hacía era imposible. but he understood everything he did was impossible. Pilato se vio forzado a tomar una decisión. Pilate was forced to make a decision. El problema fue que Pilato tomó la decisión incorrecta para él. But the problem was that Pilate took the wrong decision for himself. Ahora, la pelea en sí que Pilato no miraba The fight that Pilate couldn't see es que él no estaba peleando contra los sumos sacerdotes, is that Pilate was not fighting against the high priest. ni estaba peleando con la multitud. He was not fighting with the multitude. Lo que Pilato no miraba es que él estaba peleando contra Dios mismo, What he was fighting is that Pilate was fighting with God, porque era el plan de Dios el que se estaba efectuando en ese momento. because it was the plan of God that was passing by at this point. Pero también debemos aprender de este texto But we should learn from this text. que es difícil evadir a Jesús. It's difficult to evade Jesus Christ. Pilato trató de hacerlo una y otra vez. Pilate tried once and again. Pilato trató de que los judíos mismos mataran a Cristo. He tried that the Jews would kill Christ. Él trató de mandárselo a Herodes He tried to send him to Herod para tratar de hallar una forma como quitarse a Cristo. to look for a way to get rid of Christ. Y nosotros miramos la última acción que él toma. And we see the last action that he takes. Voy a latigarlo para hallar compasión en los corazones de esta gente. I'm going to send him to be scourged so that they'll have compassion on him. Pero con Jesús solo hay dos caminos. But with Christ, there's only two ways. No hay un camino intermedio. There's not an inner way. Con Jesús solo hay dos caminos. There's only two ways with Jesus. Mateo 12:30 nos dice que el que no está con él está contra él. What Matthew 12:30 says, whoever is not with me is against me. En Mateo 9:40 dice, porque el que no está contra nosotros, por nosotros es. In Matthew 9:40, the one who's not with us is against us. Él no acepta de que tú estés en medio. He doesn't accept that you're in the middle. O estás con él o eres su enemigo. You're either with him or you're his enemy. O estás con él o vas a ser condenado como los demás. You're with him or you'll be condemned with everyone else. Eso es algo que nosotros debemos de meter en nuestros corazones. Something we should get in our hearts. En el día del juicio solo habrán dos grupos. In the day of judgment, there will only be two groups. No habrán tres grupos. There's not going to be a bunch of groups. No habrán unos medios cristianos There's por not ahí. going to be half Christians. O eres cristiano o no eres You're either cristiano. Christian or you're not. Dice que a unos irán para condenación eterna. So that some will go to the eternal condemnation, Y dice que otros irán para vida eterna. and others will go to eternal life. No hay dos grupos. There's not two groups. Solamente, no hay un tercer grupo. There's not a third group. O eres de Cristo o eres contra Cristo. You're of Christ or you're against Christ. Mateo 25:41. Matthew 25:41. Dice que a unos le dirá, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Then he will say to those on the left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. ¿Cómo miramos que hasta en estas palabras de condenación hay misericordia We de can Cristo? see even here in these words of condemnation that there's mercy Dice, of el Jesus. infierno no fue preparado para ustedes. That the hell was not prepared for you. El infierno fue preparado para el diablo y sus Hell was ángeles. prepared for the devil and his angels. El infierno no fue preparado para los seres humanos. The hell wasn't prepared for humanity. Dios no manda a nadie al infierno. Dios doesn't send anybody to hell. El hombre va al infierno por su pecado. Man goes to hell for his sin. Uy, ¿qué fue eso?
If it was, Eso no lo había oído anteriormente. I hadn't heard that before. El hombre es condenado por sus propias decisiones. The man is condemned by his own decisions. El hombre es condenado por el pecado que él hace. Man is condemned for the sin that he does. Ustedes miran a Pilato. You could see Pilate. Él tomó su propia decisión. He made his own decision. Pero también Mateo 25:34 But Matthew 25:34 says dice que habrá otro grupo. there's going to be another group. Dice que a ese grupo él le dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. The king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you in the foundation of the world. Ese reino que fue creado desde antes de la fundación del mundo. The kingdom that was prepared before the foundations of the Ese world. reino está preparado para cada uno de That nosotros. kingdom was prepared for each one of us. Ese reino está preparado para todo aquel que viene a Cristo. That kingdom was prepared for everyone who comes to Christ. Para aquel que declara con su boca de que Cristo es su Señor. That everyone who declares that Jesus is Lord. Para aquel que lo acepta como el único y suficiente So Salvador that de they sus vidas. receive him as their only Savior. La pregunta en esta tarde: The question this afternoon, ¿en cuál de los dos grupos nosotros estamos? in what group are you? Vamos a orar. Let's pray. Padre, le damos gracias, Señor, por su amor y su misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar, Señor, entre las personas, Señor, que usted ha elegido. Pedimos, Señor, de que usted tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que nos dé fuerza, Señor, que no nos suelte de su mano, Señor. Sabemos, Padre, que si fuera por nosotros, Señor, ya hubiéramos sido condenados, como su palabra lo dice. Pero gracias, Señor, porque usted es fiel a su palabra, Señor, y no nos deja, Señor. Gracias le damos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, brother.